2:03 de la tarde, saludos a todos, muchísimas gracias, bienvenidos a este espacio en Contexto Radio por la señal de Venezuela News, la 104.9 FM, como ya lo dicen los anuncios, somos ya circuito nacional. También les invito a que nos puedan seguir a través de nuestras señales en las redes sociales y plataformas digitales, estamos en YouTube, en Instagram, en TikTok, todos los medios disponibles para poder maximizar el alcance del contenido y el mensaje que se transmite a través de Venezuela News Radio. Como siempre, todos los miércoles de 2 a 3 de la tarde para revisar durante esta hora temas de la actualidad internacional. Seguramente, y piénsala así, una hora no es suficiente para abarcar el espectro de los eventos en el mundo, pero los temas que estaremos revisando en esta oportunidad seguramente no se pueden quedar por fuera de una revisión en contexto profunda, analítica de los temas de la actualidad e interés internacional. Una actualidad internacional signada por lo que es la visita de Donald Trump al Medio Oriente, reunión reciente con el dirigente de la República Árabe Siria, al-Yolani, o al que quieren llamar ahora al-Sharan, a quien le ha levantado o ha ordenado levantarle las sanciones a ese país después de reconocer que las sanciones han sido severas y bastante paralizantes para Siria, pero que estas fueron diseñadas, estas fueron aplicadas con el propósito de generar un cambio aparentemente positivo, así desde la visión imperialista de los Estados Unidos en Siria, y bueno, esta ha sido levantada al país árabe luego de que se produjera un cambio de régimen en esa nación y se colocara en la dirigencia principal de ese país a al-Yolani. Hay que reconocerlo, hay que repasarlo, no hay que olvidarlo. Un dirigente venido de un grupo terrorista cercano al ISIS, un grupo fundamentalista, que en la actualidad, aun cuando esta persona se vista de traje, sus secuaces, sus milicianos, van por Siria persiguiendo a las minorías étnicas o a las minorías religiosas y han decapitado a alawitas, han ejecutado a los alawitas, así como también a cristianos. Con esta catadura de dirigente en Siria se ha reunido Donald Trump en esta visita que está realizando al Medio Oriente. También otros temas de Oriente Medio que vamos a revisar y vamos a analizar en profundidad con el analista y con nuestro entrevistado especialista que vamos a tener vía telefónica, Muaz Musa, es relativo a la Nakba. Este 14 de mayo se conmemora la Nakba, que en árabe significa la catástrofe, la tragedia del pueblo palestino, una que comenzó un 14 o 15 de mayo, depende de alguna literatura que se revise, todo esto en relación a la hora en Occidente u Oriente. 14-15 de mayo comienza la catástrofe de la Nakba, que es este proceso de desplazamiento forzado, persecución, ocupación ilegal de los territorios palestinos por parte de la entidad sionista para formar el Estado de Israel. Este drama lamentablemente no se circunscribe o se limita a un episodio superado del pasado, sino que este sigue teniendo consecuencias en la actualidad, sigue signando la dinámica del conflicto de la entidad israelí en contra de los palestinos. Quiero confirmar que ya está Muaz Musa con nosotros, conectado vía telefónica. Muaz, él es activista por los derechos del pueblo palestino, refugiado palestino, radicado en nuestro país. Te queremos dar la bienvenida, Muaz. Muy buenas tardes, amigo. Saludo a todos, la audiencia y a usted, y gracias por llamarnos para hablar a profundidad a pesar de esos 77 años de la Nakba, de la catástrofe que, como bien lo señalaste, bueno, sigue más vivo que nunca. Muaz, para la audiencia, la Nakba, ¿qué sensaciones cruzan por el alma, el espíritu de los palestinos, de la diáspora y también los que viven en condiciones bastante precarias en Palestina, y no precarias como resultado de su determinación, sino por las condiciones precarias que le han impuesto desde el régimen de Israel? ¿Qué es la Nakba? ¿Cómo la recuerdan? ¿Cómo la conmemoran? Bueno,
Yo me atrevo a describir el Nakba, la catástrofe del pueblo palestino, como el crimen más atroz de todo el siglo pasado, no solo por su tamaño, sino porque sigue cometiéndose durante esos 77 años, acompañado por supuesto de un proceso de lavado de cerebro, de imponer una narrativa totalmente diferente a lo que sucede en el terreno. Cuando en 1948 Palestina fue invadida por las bandas sionistas, ese es el nombre de ellos, que después construyeron lo que ellos ahora dicen es el Estado de Israel. Ocuparon el 78% del territorio palestino, expulsaron a más de 900,000 palestinos, destruyeron 531 aldeas, convirtieron a la inmensa mayoría del pueblo palestino en refugiados, tanto en Palestina como en los países alrededor, como en Siria, Jordania y Líbano, y más allá en diferentes países del mundo, y le han negado el derecho a retorno a pesar de decenas de resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas. Para mí la Nakba, la catástrofe, la construcción de este ente colonial a costa de los derechos inalienables del pueblo palestino representa una columna vertebral de este orden mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. La existencia de este ente colonial en el corazón del Medio Oriente, impidiendo la unidad de todos los pueblos árabes, la unidad, la cristalización de un proyecto de desarrollo propio, ha representado una supremacía, un defensor, un policía para los intereses de Occidente, por supuesto, encabezado por el imperialismo norteamericano. Para nosotros, bueno, no es un hecho que recordamos o conmemoramos, es un hecho que seguimos viviendo sus consecuencias. Todo el mundo hoy en día está al tanto de esta campaña de genocidio que lleva a cabo el ejército sionista hace más de 17 meses, dejando aproximadamente 200,000 palestinos entre mártires, asesinados, heridos, desaparecidos. Más del 90% de la infraestructura de la Franja de Gaza destruida totalmente, y no se bastó con la Franja de Gaza, sino también en la Cisjordania decenas de campamentos de refugiados palestinos fueron atacados, miles fueron desplazados forzadamente, y bueno, el plan que hablan ahora es el mismo plan que hablaron en 1948, borrar a Palestina del mapa, desplazar a los palestinos fuera de Palestina, y Trump no dudó en decirlo y prometer, de maquillarlo, de que bueno, Franja de Gaza fuera una riviera para el mundo, en menospreciando la existencia del pueblo palestino y sus derechos a la autodeterminación, y en una campaña de deshumanización que va a la mano con esa campaña de asesinatos diarios, esa máquina genocida del ejército sionista. Venga, la audiencia, son las 2:12, estamos conversando con Muaz Musa, él es activista y refugiado palestino, radicado aquí en Venezuela, está en sintonía de Venezuela News Radio, la 104.9 FM, en Contexto Radio. Estamos abordando lo relativo a la conmemoración de la Nakba, la tragedia, la catástrofe palestina. Nos indicabas en tu planteamiento, Muaz, que este proceso que comenzó el 14 de mayo de 1948 produjo una cantidad significativa de desplazados, 700,000, 800,000, más de esa cantidad, y la información disponible en medios internacionales y también en organismos que manejan este tema catalogan que la Nakba desencadenó la crisis de refugiados sin resolver más prolongada del mundo, y que en la actualidad se mide que la cantidad de refugiados palestinos desplazados de manera forzada de su país supera los 6 millones de
de palestinos. Volviendo a la historia, Muaz, te quería preguntar por decisión de quién o quiénes o qué se produce la Nakba y este asalto de grupos sionistas que irrumpieron en el territorio palestino y sacaron a los palestinos de sus hogares, de sus tierras, y se tomaron más del 70% del territorio. Bueno, es un proyecto que fue construyéndose paso a paso desde finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, encabezado por el movimiento sionista y bueno, que tuvo un apoyo fundamental del imperio inglés en su momento. Y ya después de la Segunda Guerra Mundial transfieren el caso palestino, que estaba bajo mandato británico, bajo ocupación, colonización británica, a la recién construida Naciones Unidas, y deciden, a espaldas del pueblo palestino, sin consultarlo, sin preguntar qué opinaba, bueno, partir al país. En un estado se le otorgaría a los colonos de religión judía que vinieron de Europa huyendo del holocausto nazi, de la persecución, pero teniendo por supuesto en su mentalidad este proyecto colonial, y la población palestina se le otorgó el 44% del territorio. Sin embargo, en el terreno, las bandas sionistas estaban mucho más avanzadas desde todos los puntos de vista, apoyadas por el Imperio Británico, armados. El Imperio Británico facilitó este proceso de limpieza étnica, de desplazamiento forzado de los palestinos, para que se diera lugar esta construcción de esa entidad colonial sobre el suelo palestino. Cabe resaltar que esta decisión, que fue tomada el 29 de noviembre de 1947, unos años más tarde, la misma Naciones Unidas, bueno, se percata, trata de una manera de retribuir los derechos históricos del pueblo palestino y convierte al 29 de noviembre en el Día Internacional de Solidaridad con Palestino, como diciendo, bueno, pidiendo un perdón, pidiendo una manera de un paso para retribuir los derechos históricos del pueblo palestino. Pero no ha habido una voluntad internacional. Ha habido muchas resoluciones, tanto del Consejo de Seguridad como de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ha habido últimamente un creciente rechazo a esta política genocida, colonial, asesina de Estados Unidos, de Israel, pero no se ha convertido en una política real de sanciones que obligue a este régimen a respetar el derecho internacional, a respetar los derechos históricos del pueblo palestino y, bueno, no seguir obstruyendo el derecho del pueblo palestino a construir su Estado independiente, a tener su independencia, retorno de todos los refugiados palestinos que, como bien usted lo mencionó, ya superan los 6 millones y que viven en condiciones precarias en más de 58 campamentos de refugiados distribuidos en varios países de la región. Muaz, también conversando en otras oportunidades contigo y otras personas que llevan el pulso, la dinámica o el desarrollo del conflicto o de la crisis a la cual ha sido inducido el pueblo palestino, nos han mencionado con especial énfasis la necesidad de utilizar los términos y las palabras adecuadas para definir la situación en la que están los palestinos y de la que son víctimas, porque el relato hegemónico, el que más se reitera, pero no por ello significa que sea el que está pegado a la verdad, pero que sí tiene un interés político, despacha la situación de los palestinos como el resultado de un conflicto interreligioso signado también por una aparente e impenitente inclinación de grupos musulmanes extremistas que tienen la intención de suprimir otro tipo de confesión religiosa en la zona, en este caso el judaísmo. Esa versión interesada, disculpa que te interrumpa, choca con la visión o la definición
que han planteado ustedes, de que no se trata de eso, sino que es un conflicto de liberación nacional, anticolonial y contemporáneo, no es milenario. Si puedes profundizar sobre esta segunda perspectiva que contribuya a contemplar y analizar en profundidad y más acercado a la realidad sobre el caso de Palestina. Bueno, como bien usted lo plantea, ya hoy en día esta narrativa sionista hegemónica en los medios de comunicación occidental ya no puede sostenerse de pie ante la realidad cruda durante más de 77 años acumulándose en la conciencia humana, no solamente en Medio Oriente, sino a nivel internacional. Ese conflicto lo han vendido como un conflicto religioso, como para que la gente no se interese o para que la gente de una manera u otra justifique y se normalice este genocidio continuo. No es un conflicto, es una ocupación de bandas coloniales apoyadas por el imperialismo para crear un ente que impida la unidad de todos los pueblos árabes, que impida la estabilidad del Medio Oriente y permita, por supuesto, el saqueo de todos sus recursos, como bien ha pasado durante todos esos años. Esta narrativa de que el pueblo judío fabricado con todo el sentido de la palabra cae ante la realidad, porque la persecución, los pogromos, los holocaustos no fueron llevados ni en Palestina, ni mucho menos en ningún país islámico o árabe del Medio Oriente. Todos los pogromos, todas las campañas de persecución, de holocausto contra comunidades judías fueron llevadas a cabo en la Europa racista, en la Europa nazi, en la Europa del César de Rusia, en la Europa medieval. Pero los intereses imperiales, los intereses coloniales, enlazados por supuesto con esta teoría, ideología sionista, supremacista, colonial, se casaron para vender otra narrativa. La narrativa de que, bueno, es un conflicto milenario, los musulmanes han querido asesinar a los judíos, pero cualquier persona, cualquier estudiante, cualquier buscador de la verdad puede acceder a miles y miles de artículos, de libros, de estudios, de análisis, para que descubra la verdad de quienes han estado persiguiendo verdaderamente a las comunidades judías y quién le dio la bienvenida a esas comunidades expulsadas de España, de Portugal, de Francia, de Rusia, de Inglaterra y de incluso de la Alemania nazi, como el pueblo palestino en su momento, en los años 30, le dio la bienvenida a esos judíos que venían perseguidos por la Alemania nazi y nunca esperaban que fueron pagados con una expulsión de los palestinos fuera de sus casas. No se trata de un conflicto religioso, no se trata de un conflicto ni siquiera, es una ocupación. Palestina históricamente le ha pertenecido al pueblo palestino, es una región dentro de este mosaico del Medio Árabe, del Medio Oriente árabe, musulmán, donde han convivido en santa paz todas las religiones, tanto musulmanas, cristianas, judías, en santa paz hasta que llegaron los ejércitos franceses, ingleses, ocuparon nuestros países y por supuesto, bueno, antes de irse crearon este ente sionista colonial que ha demostrado ser un fiel policía y un fiel a los intereses supremacistas de este imperialismo para saquear todos los recursos del Medio Oriente. Por eso, bueno, el llamado permanente nuestro a la gente, bueno, no quieren convencer con esta realidad que viven diariamente, donde los niños son masacrados,
donde el pueblo palestino sea deshumanizado, pueden recurrir a cualquier fuente histórica, en cualquier universidad respetable del mundo, para que descubran esta realidad y vean detalle año tras año, siglo tras siglo, cómo el pueblo palestino ha convivido en Santa Paz en todas sus componentes. Nosotros nos representamos como palestinos, no nos representamos como musulmanes o cristianos o judíos. Yo llevo el nombre de un profeta judío, Musa, Moisés. Eso demuestra aún más que nosotros no tenemos este odio o este rechazo al otro, o esta deshumanización al otro, como bien lo ha venido haciendo el movimiento sionista, que ha robado, ha quitado el origen de la religión judía, que no tiene nada que ver con lo que sucede en Palestina. Los judíos no son nuestros enemigos, nunca lo fueron, nunca lo van a ser. Nuestro enemigo es el movimiento sionista, es la colonización, es el Estado sionista de Israel. Moaz Musa, ya nos queda un minuto para ir a la pausa en esta primera parte de En Contexto Radio, pero no quería terminar esta conversación sin antes preguntarte si tienes algún tipo de información sobre alguna serie de eventos, programación que se vaya a realizar acá en Caracas o en alguna parte de Venezuela, esto con motivo de la conmemoración de la Nakba, y para que aquellas personas sensibilizadas con la causa palestina puedan sumarse. Bueno, si es posible, yo pudiera mandarle algunos eventos cinematográficos que se van a llevar durante la semana próxima para conmemorar una vez más esta catástrofe, y para invitar a la gente a que se sensibilicen y que construyan la verdadera narrativa acerca de lo que ha venido sucediendo en el terreno. Y más allá de esta sensibilización, los invitamos a la acción, no nos quedamos en el discurso. ¿Y redes sociales en donde puedan seguir esa programación que me estás indicando? Que la hay. Bueno, yo se la puedo mandar a usted mediante su programa en unos minutos. Ok, bueno, estaré pendiente entonces de revisar el WhatsApp y compartir con la audiencia cuáles serían esos puntos de contacto en las redes sociales para estar informados con respecto a esta programación, para las personas que estén interesadas de participar y de sumarse a la solidaridad y también a la acción solidaria con la causa del pueblo palestino, que está siendo sometido desde hace más de 70 años a un proceso sistemático de desplazamiento, persecución y despojo de su territorio. Agradecido con Moaz Musa, que tengas muy buenas tardes, gracias por compartir con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Moaz Musa, activista y refugiado palestino residenciado en Venezuela, con el que estuvimos hablando sobre la conmemoración de la Nakba, que empezó el 14 de mayo de 1948, el asalto de bandas sionistas que irrumpieron en las viviendas, en los hogares de los palestinos, esto con el argumento de estar autorizados para la conformación de un Estado judío en territorio palestino, y desde entonces han producido sistemáticamente desplazamientos masivos y han aumentado sistemáticamente su territorio a costa del despojo de lo que legítimamente corresponde a los palestinos. 2:27 de la tarde, vamos a hacer una pausa. Les comento que al regreso estaremos abordando lo relativo a la guerra comercial declarada por los Estados Unidos en contra de China. Llegaron a un acuerdo, una tregua. Aparentemente Estados Unidos no aguantó la presión de esta guerra comercial, los efectos se les estaban devolviendo, y antes de que esto desencadenara en males mayores para la economía norteamericana, consiguieron una tregua de 90 días y aplacaron un poco la intensidad o la magnitud de los aranceles, pero esto no ha terminado. Trump lo maneja y lo proyecta como un triunfo, como una acción benigna por parte de Washington para no querer hacerle más daño a la economía china, pero hay quienes indican que se trata de todo lo contrario. 2:27 de la tarde, no se aparte, minutos, estamos de vuelta.